al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en él. Y mire qué interesante, es la rectitud, no la justicia. Recuerden que la palabra dikaiosune se refiere a ambos atributos divinos, tanto rectitud como justicia. En este caso nosotros venimos a hacer la rectitud, que es el atributo que nos hace familia de Dios. Y solamente puede ser si nos sumamos, si aceptamos la obra de Cristo en la cruz. Entonces, solo por el privilegio maravilloso de creer en Cristo, solo por ese regalo divino, simplemente con creer. Entonces, para nosotros poder estar blancos como la nieve, para poder ser sus estudiantes, que es lo que nos dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis macetes. Macetes significa estudiante, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de culpa, de miedo, de angustia, de preocupación, libres del mercado de esclavos. Tenemos naturaleza de pecado y podemos seguir pecando, pero nosotros tenemos el poder de rechazar esa tentación, ese pecado, y poder continuar en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, bienvenidos a una nueva clase en la que continuaremos el tema de la barrera. Recuerden que la barrera está compuesta por 6 ladrillos, 6 columnas, de las cuales ninguna podemos eliminar nosotros. Todas fueron derribadas por Dios, y eso solamente por creer en Cristo. Ese es el privilegio, tener acceso a la relación con Dios, gracias a que esa barrera ha sido derribada, solo porque Dios así lo ha logrado. He aquí mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ser imperfectos a lo máximo, y ese es el privilegio, el regalo maravilloso, es que justamente estando nosotros en este cuerpo caído, con esta naturaleza de pecado, con los débiles, defectuosos, pecadores que somos, tener acceso a eso, justamente, a la relación íntima con Dios para toda la eternidad, indestructible. No porque nosotros tengamos privilegios o porque seamos muy buenos o seamos capaces de lograrlo, simplemente porque Dios así lo logró, Cristo lo logró, y nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de los beneficios, porque ahora somos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, sacerdotes, embajadores y un sinfín de cosas más. Así que vamos a disponernos, como dice la palabra de Dios, nuestra guía, que es la Biblia, para poder entonces estar en comunión con nuestro Padre, para poder continuar el estudio de la palabra y así llegar a la máxima cima, aquello por lo cual hemos sido llamados, para crecer hasta la cima y llegar a ser felices y entender que estamos aquí solamente para crecer espiritualmente. Así que unos breves instantes en la intimidad de su alma para que podamos reconocer nuestros pecados ante Dios y poder empezar la clase de hoy. Así que unos breves instantes y continuamos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de exponernos al estudio de la palabra de Dios con el fin de crecer hasta la máxima cima, a fin de conocerte, Señor, para poder darte gloria y honra. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, continuando con la clase anterior, habíamos quedado en la sorpresa de Nicodemo. Nicodemo, siendo un conocedor de las escrituras del Pentateuco, que en realidad serían los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, era un conocedor religioso de todas las costumbres judías. Sin embargo, no lograba entender las cosas que Cristo decía. Tuvo una cita personal con él en privado, buscando la forma de no ser descubierto, quizás, o querer tener más información de lo que Cristo estaba diciendo, porque le parecía quizás muy interesante. Había algo en él que estaba reconociendo en Cristo. Sin embargo, cuando él se le acerca, le dice rabí. Hay una diferencia en llamar a alguien rabí, que significa maestro,
y otra es decir curios. Curios significa Señor. Al decir Señor, está automáticamente reconociendo la deidad en Cristo, en lugar de reconocerlo como un conocedor de la palabra. Entonces, de las escrituras abrahámicas, ¿no? Entonces lo importante aquí, o lo interesante aquí, es que él le llama Rabí, reconociendo que tiene un gran conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, también duda al decir, sé que nadie puede hacer estas cosas si no viene de Dios. Es decir, está reconociendo algo de él. Probablemente Nicodemo luego nos demuestra, de hecho la Biblia, que pudo haber creído en Cristo. Bien, continuando con este tema, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Recuerden que Cristo le estaba mencionando sobre nacer de nuevo y él no lograba entender. Entonces no podemos ir a una referencia sobre este episodio de David Guzik, que es un teólogo y estudioso de la Biblia, y él dice, era ampliamente enseñado entre los judíos que en ese tiempo solo los judíos eran salvos. Incluso había una especie de tendencia o un grupo que enseñaba que Abraham estaba en la puerta del infierno para que ningún judío por error pasase el infierno, porque ellos por el simple hecho de nacer judíos ya eran salvos. Nada más alejado de la realidad, por supuesto, pero es parte de lo que la desviación, cómo se desvirtúa la palabra de Dios por medio de la religión, tratando de enseñar cosas que no tienen nada que ver con Dios. De hecho, en la Biblia se registran episodios falsos que eran prácticas comunes en aquel entonces, como aquello de que en el paralítico de Betesda le menciona a Jesucristo que él no lograba tocar el agua de la fuente, que era tocada por un ángel y se movía el agua, y en ese momento, si él llegase a tiempo a la fuente para tocar cuando el agua se estuviese moviendo, efectivamente él podía ser sanado. ¿Ok? Esto no era más que una práctica falsa de esa época, una falsa creencia en la que se decía que supuestamente tocando el agua él iba a ser sanado. En eso Cristo le pregunta, ¿tú crees? Y de hecho el paralítico de Bethesda le dice, Señor. Al decirle Señor está automáticamente reconociendo que Él era el Señor. Hoy en día la palabra Señor ha perdido la connotación, la importancia que tiene en realidad, porque Señor significa amo. Entonces la palabra Señor automáticamente está reconociendo a Cristo como el Creador, como el Señor, como Dios hecho hombre. Y automáticamente Cristo le dice, tu fe te ha sanado, coge tu cama y anda. Entonces, eso es parte de lo que hay que aprender con respecto al uso de esas palabras y lo que nos dice cuando se utilizan en la Biblia. Entonces dice, Nicodemo se dirigió a Jesús como rabí y un maestro. Jesús le respondió, como él anuncia una nueva vida, nuestro Señor responde, no es aprendizaje, sino vida, la que se quiere en el reino del Mesías. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la oportunidad de estar en la comunión, en la relación con Dios, solo por reconocer que Cristo es el creador de todo, es el Hijo de Dios. Solo por creer en Cristo tenemos la oportunidad de estar en presencia, cara a cara, con nuestro Padre Celestial. Y solamente lograremos alcanzar el conocimiento en la medida que nos dispongamos a estudiar percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Ese es el plan divino en nuestras vidas. Y en la medida que lo conozcamos vamos a lograr alcanzar la cima. Y llegando a la cima vamos a experimentar el poder maravilloso que significa ser feliz en medio de las peores circunstancias. Y bien, continuando con la clase de la barrera, dice, Nicodemo estaba desconcertado. A pesar de que había pasado años leyendo y memorizando las escrituras del Antiguo Testamento y las enseñanzas religiosas de los rabinos, nunca había comprendido el concepto de nacer de nuevo. Su formación teológica era tan extensa que podía recitar las escrituras y debatir cuestiones teológicas con habilidad consumada. Sin embargo, Nicodemo se sorprendió de que Jesús entendiera una idea teológica que él no supiera nada al respecto. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Echando mano del sarcasmo, Jesús enfocó la atención de Nicodemo en su deficiencia espiritual.
Ni una sola vez en un examen seminario, aula o cualquier otro momento Nicodemo había recibido información como esta. El currículum rabínico ignoraba el Evangelio de Jesús. Entonces, nuestro Señor continúa y dice, en verdad te digo, cuando utilizas esa dupla, esa repetición, de cierto os digo, o en verdad te digo, está diciendo, presta atención que esto es un punto importante en la doctrina, aunque todo es importante, pero este punto de doctrina. De cierto te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonios de lo que hemos visto, pero nosotros no recibís nuestro testimonio. Nicodemo estaba confundido porque la gracia era un concepto extraño para él. De hecho, en la religión no se hablaba del tema de la gracia. Y el tema de la gracia tiene muchísimo importante porque es el marco de referencia de Dios. Es la política divina hacia nosotros, hacia el género humano. Todo tiene que ser por gracia, porque es imposible que podamos ganar la aprobación de Dios. Es imposible que podamos hacer algo que pueda satisfacer la justicia divina. Es imposible que nosotros podamos merecer algo de Dios. Todo tiene que ser por gracia, es decir, por regalo. Y por regalo porque nosotros no tenemos capacidad para ganar nada de lo que Dios pueda darnos. Todo es un regalo. Y en la medida que nos despojemos de ese concepto de que podemos hacer algo para agradar a Dios, vamos a tener más tranquilidad, vamos a estar más relajados. Porque si bien es cierto que las religiones te ofrecen o te venden o te obligan a hacer una serie de cosas, normas y patrones que debes cumplir para poder alcanzar la aprobación de Dios, lo que realmente te están vendiendo es algo imposible de alcanzar. Están tratando de engañar, y es parte de la estrategia satánica, tratar de disfrazar la salvación, haciéndote creer que tú tienes que hacer algo y no podemos hacer nada. Es imposible que podamos hacer algo. La única forma es descansar en Él, quien es el Hijo muy amado, en quien Dios tiene complacencia. El único capaz de pagar el precio era un hombre libre, sin naturaleza de pecado, y ese únicamente podía ser Cristo, el mismo Dios hecho hombre, para que nosotros pudiésemos tener alcance de la vida eterna. Entonces, pero qué fácil es para nosotros, sí, es muy fácil para nosotros, pero costó el precio más grande e infinito y el precio más caro del universo. Fue la sangre preciosa de nuestro Señor en la cruz. Entonces a veces podemos ver cómo el individuo religioso quiere establecer una serie de normas humanas para poder alcanzar la aprobación de Dios. Y es imposible. No digas groserías, no tomes café, no consumas tabaco. Fumar cigarrillos es una estupidez, pero no es un pecado. ¿Okay? Que si dañas el templo del Espíritu Santo, si dañas el cuerpo, estupideces. Porque si fuese por eso, entonces no deberíamos mascar chicle, no deberíamos consumir azúcar, no deberíamos consumir harinas, porque también eso daña el cuerpo. Entonces es una tontería. Pero bueno, sin desviarnos mucho del tema, nosotros no tenemos la capacidad entonces de alcanzar la aprobación de Dios. Eso que quede claro. Entonces la gracia, porque todo es por gracia. Dice, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las celestiales? En este versículo el griego sí es la condición de primera clase de un debatiente. Jesús está diciendo, supongamos que por el momento que les hablo de los fenómenos humanos sobre cosas terrenales y no creen, ¿cómo entonces creerán cuando les presente principios espirituales o celestiales? Y continúa, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En el momento en el que Jesús hizo esta declaración, ningún miembro de la raza humana había entrado aún en el tercer cielo, la morada de Dios, aunque innumerables personas del Antiguo Testamento se habían salvado de la condenación eterna. Después de la muerte residían en el paraíso, según nos dice en Lucas 16, 19 al 23. Nadie entraría en el cielo hasta que Jesucristo, como hombre representativo, resucitara, ascendiera y fuera aceptado por el Padre. Cristo sería el primer hombre en entrar en el cielo como primicias, nos dice en 1 Corintios 15, del 20 al 23.
Cristo resucitó para que todos los creyentes pudieran seguirlo en la resurrección, alcanzando la victoria sobre la muerte. El Hijo del Hombre es un título de Cristo que enfatiza su humanidad. Jesús es único con respecto a todos los demás miembros de la raza humana, porque también es deidad no disminuida, es decir, la unión hipostática, viene del griego hypostasis, que es la unión de dos naturalezas. Entonces, humanidad verdadera y deidad indisminuida. Bien, continuando por acá, dice, aunque Él es plenamente Dios, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, es verdadera humanidad unida a la deidad no disminuida en una persona para siempre. En la presentación del Evangelio, el tema primordial siempre es la persona única de Jesucristo. Si Nicodemo reconoce con quién está hablando, no solo creerá en las palabras de Jesús, sino que también aceptará su obra salvadora. ¿Cómo nacer de nuevo? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera, es decir, porque Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús basó su explicación final en las escrituras conocidas por Nicodemo. Para convertirse en fariseo, Nicodemo tuvo que memorizar la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y hacer un examen minucioso. Estaba familiarizado con los acontecimientos descritos en Números 21, en el versículo 14. Jesús le recordó a Nicodemo tales eventos, permitiéndole orientarse acerca del principio de la regeneración. La analogía de la serpiente de bronce era una anticipación de la crucifixión. La serpiente levantada en el asta era análoga a la de Cristo en la cruz. El versículo 15 explica que Jesucristo sería levantado en la cruz para que pudiésemos tener vida eterna. Para que todo aquel significa cualquier miembro de la raza humana, y cosa que, refutando el concepto que tenían los judíos, que solamente para ser salvo había que ser judío, o que con solo el hecho de nacer judío ya era suficiente para ser salvo. Cristo está diciendo aquí, no existe raza, ni diferenciación, ni sexo para poder ser salvo. Para que todo aquel significa que cualquier miembro de la raza humana, religioso, irreligioso, no religioso, moral, inmoral, cualquiera, Nicodemo o cualquiera que escuchara o leyera las escrituras, es instruido en cómo nacer de nuevo, es decir, creer en el Señor Jesucristo. La fe no tiene mérito, no hay obras ni méritos humanos. El valor de la fe reside en su objeto. Para la salvación, el objeto de la fe es impecable, en el impecable Señor Jesucristo. Es decir, no existe otro método para ser salvo que creer en Cristo. Y lo increíble y lo maravilloso y lo hermoso de todo esto es que podemos ser unos barriles de estiércol podridos y aún así estar en la presencia de Dios una vez que dejemos el cuerpo, solo por creer en Cristo. Entonces, lo que debe motivarnos a esto no es irnos al despeñadero, sino estar concentrados porque queremos conocer quién es nuestro Señor. Queremos saber por qué nos ha hecho un regalo tan increíblemente grande y hermoso. Entonces, aunque tengamos 1000 oportunidades al día para pecar, poder agarrar y decir, Señor, no quiero cometer este pecado. No quiero vaciarle esta inmundicia a Cristo. Porque ya sé que todo lo ha pagado. Entonces de eso se trata en concentración. Debemos tratar de estar la mayor parte del tiempo concentrados. No en tratar de portarnos bien. No podemos tratar de prometerle a Dios nada. Es decir, no voy a decir mentiras. Pues cita otro pecado porque eso es una mentira también. No debemos tratar de portarnos bien porque es imposible portarnos bien. Debemos estar concentrados en el estudio, en la aplicación, en incitar nuestros pecados cada vez que se nos ocurre algo. Continuando con esto dice, al final Nicodemo creyó en Jesucristo como su Salvador y se convirtió en uno de sus seguidores. La próxima vez que la Biblia habla de Nicodemo es después de la crucifixión. Él y otros fariseos, José de Arimatea, sirvieron como los portadores del féretro de nuestro Señor. La rectitud relativa del hombre, resuelta por imputación y justificación. Este es otro
el bloque de la barrera. La rectitud relativa del hombre es el siguiente ladrillo en la barrera entre el hombre y Dios. La rectitud relativa es una rectitud comparativa que enfrenta un conjunto de valores y morales humanos contra otros. Es decir, cuando algo es relativo es porque está comparado con un absoluto. Entonces, cuando se habla de la rectitud relativa del hombre, se está comparando con la rectitud absoluta de Dios. Y es justamente lo que explica este capítulo, es justamente eso. Cuando nosotros tratamos de ser buenos ciudadanos, ser buenos cristianos, según, entre comillas, lo que dice la gente, estamos siendo rectos relativamente, es decir, una rectitud falsa, porque si se compara con la rectitud perfecta de Dios, definitivamente no alcanzamos el estándar. Entonces, continuando acá, dice, algunas personas son muy buenas, relativamente hablando, son virtuosos, honorables y morales. Tienen un excelente sentido de la responsabilidad, respeto por la privacidad y la propiedad de los demás. Y se preocupan genuinamente por sus semejantes. Hablando de gente que intenta realmente y con toda sinceridad. Pueden vivir según los principios establecidos y estar bien orientadas en la vida. ¿Por qué parecen buenas? Cuando se las compara con gente egoísta, irresponsable, deshonrosa e inmoral, son admirables, según los estándares humanos de rectitud relativa. Un grupo es bueno y el otro es malo. En forma general, los no creyentes caen en estas dos categorías. El no creyente religioso y un cristiano puede ser perfectamente inmoral, comportarse como un no creyente y ser salvo, aún así, ser embajador. Así que no nos engañemos con esas posturas o esas actitudes que nos puedan impresionar porque alguien, oye, fulanito de tal dejó las drogas o se porta muy bien o dona un cheque gordo a X institución. Entonces no tiene nada que ver con eso. En forma general, los no creyentes caen en estas dos categorías, es decir, el moral o el inmoral. El no creyente religioso, moral y autorrecto como Nicodemo puede ser un miembro respetado de la sociedad que rara vez parece hacer algo malo o exteriormente pecaminoso. Es amable, compasivo, considerado y contribuye a causas dignas. Desafortunadamente, el no creyente moral puede depender de su rectitud relativa para complacer a Dios y obtener su pasaje al cielo. Como esa frase típica, ay, se ganó el cielo. No es tal cosa. Puede que no piense que necesita a Jesucristo como sustituto de su pecado, porque cree que es una buena persona. Y allí lo asqueroso, tratar de creer que se puede alcanzar la salvación por medio de portarse bien. Ni el individuo más moralmente aceptable ante la sociedad, ni todos los individuos moralmente aceptables de la sociedad, ni toda la humanidad haciendo obras buenas pueden salvar uno solo del género humano. Luego está el no creyente pecador e inmoral obvio. Puede ser promiscuo o poco ético, tal vez sea un conspirador o mentiroso, o abandonado o borracho o drogadicto o criminal. Perdón. La diferencia entre los no creyentes morales e inmorales, en lo que los pecados de los inmorales son flagrantes, mientras que los autorrectos han escondido sus pecados detrás de una fachada de respetabilidad. Sin embargo, para los estándares humanos de comparación, el no creyente moral es mejor que el no creyente inmoral. Es decir, para el que no conoce, ver a una persona que se comporta de buena forma es una persona más moralmente aceptable o que es mejor que el otro. En realidad, para Dios no hay ninguna diferencia. Pero comparemos este sistema de cualificación moral por los estándares perfectos de Dios. Mientras que el no creyente bueno tiene cualidades nobles, sigue siendo condenado desde su nacimiento y sigue cometiendo pecados personales. Ninguna rectitud humana cumple con los requisitos de Dios. La rectitud relativa del no creyente nunca puede compararse con la rectitud perfecta o absoluta de Dios. Y aquí la opinión de Dios sobre nosotros. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria, es decir, la esencia de Dios. Recuerda que la esencia de Dios es soberanía, amor, rectitud, justicia, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Ciertamente no hay justo hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores.
como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras de justicia. Entonces es importante que nos concentremos que nosotros somos incapaces de lograr la aprobación de Dios. La única forma es vestirnos del nuevo hombre, y eso es solo creyendo en Cristo. Nada de nuestro comportamiento podrá ser suficiente, porque Dios es perfecto. No es que sea bueno, porque si es bueno puede ser malo, es perfecto. Y la única forma de satisfacer la justicia de Dios es justamente acoplarnos, ajustarnos a la rectitud de Dios por medio de creer en Cristo. Es decir, es un regalo increíblemente grande, hermoso, maravilloso y perfecto. Y no hay manera sino solo creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dejamos de ver los estándares humanos como importantes. No significa que debamos violar la ley o comportarnos de forma desparramada, porque no se trata de eso. Lo que sucede es que un individuo moral no necesariamente es espiritual, pero un individuo espiritual pues es moral. Es decir, un no creyente, y es fácil describir lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es todo lo que un no creyente no puede hacer. Es decir, un no creyente puede portarse bien, pero no es espiritual porque no cree en Cristo. Pero un cristiano que es espiritual, que aplica la palabra de Dios, automáticamente es moral. Pero tú no tienes que andar buscando la aprobación humana, tratando de agradar a la gente, comportándote de una tal o cual forma para que la gente esté contenta. No, tienes que estar concentrado en la percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Y automáticamente todo ese comportamiento de moralidad y de respeto a los demás viene solo. No hay manera de ocultarlo, pero tienes que estar concentrado, porque estamos aquí para tener la armadura puesta y estar concentrados en una constante lucha y crecimiento espiritual. Pero no es forzado, no es una cuestión que tengo que estudiar. No, es una cuestión que nace de forma natural. Buscas estudiar porque te causa un placer increíble, porque no hay nada más delicioso que sentarte a disfrutar del banquete que es el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. De eso se trata. Y en la medida que nos orientemos y estemos concentrados, vamos a alcanzar la máxima cima, compartir la felicidad de Dios, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con esto, una breve oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder exponernos al estudio de tu palabra. Permite que toda esta información venga a ser clara para que la metabolicemos y la apliquemos en nuestra vida, para tu gloria y tu honra. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.